tiempo de hablar de jardinería entonces y de parques, ¿por qué no? Esa es la propuesta y tenemos ya en línea a Marcos Tejedor, nuestro ingeniero, que como siempre nos acerca distintas propuestas. Marcos, bienvenido a la mañana de la radio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Walter, mucho gusto por este recibimiento, siempre tan amable. No, la verdad que es un placer para nosotros poder compartir esa información que siempre nos estás trayendo y como dije alguna vez, la propuesta de traer plantas que por ahí no estamos muy acostumbrados, ¿no? Ese es el desafío. Sí, a mí me gusta traer siempre, cosas nuevas, cosas que para mí quizás son conocidas. Yo trabajé en vivero, entonces para mí cada planta que veo ya la tengo muy conocida. Las plantas que uno va caminando por la ciudad, es difícil encontrarse con una planta que no haya visto, pero bueno, sí, para el que no está mirando todo el tiempo las plantas como yo, bueno, hay muchas plantas que se presentan nuevas y la idea es traer esas combinaciones y hablar un poquito sobre los cultivos y aprender alguna cosita nueva y animarse quizás a darle una vuelta de tuerca, a reproducir alguna planta que a mí es lo que me gusta. Incluso sin tener mucho espacio, bueno, esto lo hemos hablado, tengo un balcón chiquito y bueno, tengo un montón de plantas apretadas en maceta y bueno, cada tanto me llevo alguna, regalo alguna o varias, pero bueno, es así, la idea es eso, que la gente se motive e incentivarlos a tener un poquito más de verde en nuestros espacios que siempre nos alegran y nos dan un poco de distracción de la vida que siempre estamos corriendo, ¿no? Me imagino que tendrás prohibida la entrada a los viveros, porque debe ser un peligro cuando ves una planta nueva en un vivero, o siempre algún gajito por ahí encontrás. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, sí, a los viveros en general me gusta recorrerlos porque descubrís plantas que están bien desarrolladas, que son grandes, que están lindas, floraciones nuevas, y me gusta conocerlos. De repente entras a un vivero y que no conocía, que parecía chiquito y tiene ejemplares o cosas muy raras, pero sí, a mí me gusta, como me gusta mucho reproducir, no soy de ir y comprar la planta, quizás compro una plantita de albahaca o alguna cosita chiquita que bueno, de todos los días, alguna floral, pero a mí me gusta reproducir, entonces me gusta agarrar un gajito y probar a ver si enraiza o no, porque después esa planta digo, esta la enraicé, agarré un gajito que tenía mi abuela y me gusta. Tengo algunas rosas que eran de la casa de mi abuela y bueno, esas cosas que a mí me gustan, ¿no? O alguna semillita de alguna planta y yo voy como haciendo así. No soy de comprar tantas plantas, de todas maneras tengo muchísimas más de las que, aparte, una vez que tenés las plantas, se empiezan a reproducir esas plantas, sí. Porque cortás, porque la tenés que podar para que esté más chica, pero ese gajito no lo tirás, porque sabés enraizarlo, entonces lo pones en una macetita y de repente tenés 3, 4, 5 plantas de la misma especie y bueno, cada vez se va haciendo más grande el plan. Vos sabés que acá en el interior, bueno, me imagino que este dicho lo conocerás, ¿no? Planta robada, planta que prende, dicen. Sí, así dicen, sí. Bueno, no hay que hacerlo, pero bueno, se hace. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, había un dicho que nosotros utilizábamos cuando trabajamos en el vivero y es el que afana para propagar no se lo debe juzgar. Dicen así, no, es un gajito, una ramita, ¿no? Claro. No hay que enojarse. Claro. Bueno, ¿y hoy cuál va a ser la propuesta, Marcos? Bueno, hoy te quiero hablar sobre una planta bastante conocida que son los agapanthus. Oh, eso seguro los conocés. Flor preciosa en un celeste violáceo y blanco, ¿no? Exactamente, esas son las dos coloraciones que tiene el agapanthus. Ya me sacaste la primera línea de lo que tenía para decir. Vienen en azul, generalmente a veces más fuertes y a veces más débiles. Eso depende de cómo se ha nutrido y cómo ha sido el año de vida corriente hasta que llegó a la floración, si tuvo más sequía o estuvo mejor la planta. Bueno, eso va a depender de si da colores más vívidos, más fuertes, si está más húmedo. Pero vienen en esos dos colores, en azul o celeste o violeta, depende que si uno es más o menos daltónico, va a captar esa intensidad de colores, y blancos. Esas son las dos variedades, aunque también hay un tercer, o podemos decir una subdivisión de esto, que son las plantas enanas. Hay agapanthus enanos también, no sé si los conocías, tienen sí, hojas más chiquititas y una floración, una varita, vamos a decir unos 30, 40 centímetros, no mucho más la planta, así que también para aquellos que no conocen, ahí tenemos una variedad nueva. Es una planta súper rústica, va para todos lados. Si bien es una planta rústica, y por eso se lo utiliza mucho en la obra pública, en donde no hay mucho cuidado, si tienen que decorar un cantero, en la ciudad de Buenos Aires se la ve mucho en los canteros del Metrobús, en el colectivo, sí, donde para el colectivo se ve mucho este tipo de plantas, o en plazas,
es muy utilizada porque no tiene mucho requerimiento. Si hay un periodo de sequía, lo aguanta muy bien, Sí. e igualmente florece. Y si tiene mucha agua, bueno, mucho mejor para la planta. Lo ideal son plantas, no son bulbos, son tallos subterráneos. En realidad este tipo de plantas son rosetas que crecen bajitas. Vamos a describirlo un poquito para aquellos que quizás no la conocen. La describimos, tiene hojas cintadas, lanceoladas y crecen unos pocos centímetros, pero bueno, son lindas cuando están agrupadas. Este tipo de plantas se las suele utilizar en grupos para formar borduras en los canteros, y con esto que decías vos, las floraciones son muy, muy lindas, muy atractivas. Florece por la época de noviembre, diciembre, entonces es muy común utilizarlas para hacer una división en un jardín. Si tenés mucho césped, de repente cortás una línea con los agapanthus o haces una divisoria. Sí. Y cuando florecen, bueno, son espectaculares, la verdad. Si tenés una buena masa de este tipo de plantas. También se utiliza mucho en las casas, como no son plantas tan altas, se las utiliza para poner en paredes que tienen alguna ventana. Entonces no tapan la vista, nunca llegan a tapar la vista, y se ve un poquito esa floración por abajo. Si uno mira de la ventana hacia adentro, ve un poquito de esas flores, y después todo lo que es el parque, porque crecen más o menos, cuando tiran la vara, hasta el metro 20, ya es un montón. Marcos, Sí. perdón que te interrumpa, pero cuando nosotros las trasplantamos, ese año no florecen, sí, a partir de que se cumple, digamos, la próxima floración, ¿no? No. En general, bueno, yo la experiencia, por ejemplo, el año pasado llevé una planta al campo que la saqué así medio de debajo, y este año floreció. Sí puede pasar a veces cuando nosotros cortamos, sí, que no esté totalmente, porque este tipo de plantas se suele reproducir por división de matas, que se corta un pedazo del tallo ese con raíz y se lo trasplanta. A veces, si la planta no está bien desarrollada, puede pasar esto de que el primer año no florezca, hasta que se asienta, empieza a crecer bien y después ya arranca sola. Obviamente, para que pueda florecer siempre depende de que tenga buena cantidad de horas de sol y buena intensidad de sol. No tiene problema, es una planta para pleno sol. Sí puede presentar este año, que la sequía fue muy intensa y hizo mucho calor, se empezó a ver algunas quemaduras, suele quemarse un poquito, se ponen más pálidas las hojas, pero en general la aguantan muy bien a pleno sol. Y es una planta también a media sombra se la puede tener, incluso a la sombra. Lo que tiene a la sombra es que florece mucho menos. Se nota que no todas las plantas que tengamos van a florecer. Y digo no todas las plantas que tengamos porque la reproducción de este tipo de plantas es que van creciendo hijitos a los costados, entonces por eso es que digo no todas las plantas. Quizás plantamos una plantita y de repente en 2-3 años tenemos 4 o 5 porque se fue expandiendo hacia los costados. Y eso es una de las tareas también que nos lleva a este tipo de plantas, que bueno, está bueno ver si nosotros las tenemos muy apretadas después de 1 o 2 años de crecimiento, bueno, sacarlas, separarlas un poco, por más que estén en tierra. Es una planta de esas que yo las pondría directamente en tierra, porque en maceta lo que pasa es que llenan rapidísimo la maceta. Hay que separarlas o ponerlas en una maceta más grande también, y tienen mucho más requerimiento de nutrientes. En realidad no es una planta que hay que fertilizar tanto, pero bueno, sí se agotan los nutrientes de la maceta y le queda chica enseguida porque crece mucho hacia los costados. Entonces crece parecido a una caña, sí. Si bien no tan rápido y no tan alta, pero sí en cuanto al crecimiento de lo que son los tallos subterráneos. Así que conviene esto de, si nosotros tenemos muchas plantas que creció mucho, bueno, separarlas para que puedan estar más espaciadas, y lo que va a hacer es que cada uno de esos tallitos que tienen las hojas, bueno, pueda llegar a florecer. Si no, lo que pasa es que cuando están apretadas compiten y vamos a tener menos varas dentro de lo que podríamos tener. Obviamente llenan muy bien el espacio, ¿no? Son flores que están buenísimas porque además en su época de floración atraen picaflores, abejas, abejorros, mariposas, un montón de insectos, así que son estas plantas que además de darnos las flores, nos dan mucha diversidad de insectos que vienen a nuestro jardín, que siempre está bueno porque son polinizadores natos. Y como es una planta que también sirve, después de ver las florcitas, esas florcitas azules o blancas que dan ahí arriba, dan como unas chauchitas que dan unas semillitas negras muy finitas finitas como el papel, incluso livianas también. Y se puede germinar eso, es bastante, no es difícil, pero bueno, requiere un poquito de técnica y se puede germinar también y hacer plantitas nuevas si uno tiene ganas y se anima. Bueno, es algo que se puede hacer con este tipo de plantas. No tienen problemas en general con lo que es las heladas,
toleran heladas y no son muy intensas, es una planta que no vamos a tener problema. A lo sumo lo que puede pasar es que pierdan las hojas y vuelva a rebrotar después de pasar la época de frío. Y sí es una planta que quizás lleva un poquito de trabajo. Está bueno, si la queremos mantener linda, ir sacando las hojitas esas. Es muy común, como crecen bastante, el crecimiento es abundante. Está bueno, a medida que van saliendo hojas nuevas, las hojas de abajo se van muriendo. Está bueno hacer una limpieza siempre de las hojitas que van quedando ahí abajo para que la planta la tengamos más linda. En cuanto a las plagas, no suele tener mucho problema. Es una de esas que la pones en el jardín, sí, te fuiste y va a seguir bien siempre, así que está bueno utilizarla. Puede ser que algún caracol en algún momento la ataque, pero en general no suelen tener problemas de plagas, así que bueno, esa también es una ventaja. Súper interesante, una vez más, ya te lo digo, te lo he dicho en otras oportunidades, este es el desafío que tenemos en cada uno de los encuentros aquí en el fin de semana y a través de la radio. Gracias como siempre, si te parece bien, nos encontramos en una próxima. Un gusto saludarte y nos vemos la próxima semana, Walter. Un abrazo grande. Otro, Marcos Tejedor, nuestro ingeniero, aquí en Somos el Campo.